Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo documental. Bienvenidos a unos de los documentales más, yo creo que importantes, porque vamos a tratar uno de los grandes avances que se hicieron en su historia de la humanidad, ¿no? La primera vuelta al mundo, es que se dice pronto, ¿eh? Ahora está todo muy normalizado con doy la vuelta al mundo en menos de 80 días, pero antes no. Antes no. Bueno, ahora mismo me escucharéis con voz de un poco de locutor de radio. La verdad es que creo que tengo una voz bastante angelical. Javier Carr tiene mejor voz, pero bueno, no pasa nada, vamos aprendiendo. Bueno, pues chicos, espero que os encante este documental. Es una historia preciosa, muy bonita, pero también muy difícil y dura en algunos casos, pero bueno, espero de que os flipe la historia de la primera vuelta al mundo. A comienzos del siglo XVI, Europa vivía en un periodo de expansión sin precedentes. Los océanos se convirtieron en rutas hacia lo desconocido, y la búsqueda de nuevas tierras y riquezas dominaba las ambiciones de las grandes potencias. España y Portugal, las dos gigantes del momento, competían ferozmente por el control de las rutas comerciales más lucrativas, especialmente aquellas que llevaban a las codiciadas especias de Oriente. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, había repartido el mundo entre estas dos potencias. Portugal controlaba el comercio de especias en Oriente, rodeando África, mientras España buscaba su propio camino hacia las riquezas del lejano Oriente. En este contexto surge la figura de Fernando de Magallanes, un navegante portugués que tras caer en desgracia con su país, ofreció sus servicios al rey Carlos I de España. Magallanes había pasado gran parte de su vida navegando para Portugal, pero tras desavenencias con la corte portuguesa, se trasladó a España, convencido de que existía una ruta hacia las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste. Esto en aquellos tiempos era una fumada importante. Magallanes propuso a Carlos I un plan audaz: llegar a Asia atravesando el aún inexplorado sur de América. En 1518, Carlos I aprobó la expedición y Magallanes se preparó para comandar una flota que navegará hacia lo desconocido. Para la corona española no solo se trataba de encontrar una nueva ruta comercial, sino también de consolidar su influencia en el mundo cada vez más globalizado. Así comenzó la planificación de una de las aventuras más épicas de la historia de la humanidad. El 20 de septiembre de 1519, 5 naves zarparon del puerto de Sevilla: La Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. A bordo, más de 250 hombres de diversas nacionalidades. Ellos partieron con la misión de explorar nuevas rutas hacia las Islas de las Especias. Para ellos, el horizonte era un mundo sin certezas, con la promesa de fortuna o la muerte. Magallanes sabía que su mayor reto no solo iba a ser navegar por mares inexplorados, sino también mantener la unidad y la disciplina de una tripulación diversa, compuesta por marineros de distintas culturas y con intereses muchas veces opuestos. Tras salir de Sevilla, la expedición bajó por la costa oeste de África y cruzó el Atlántico hacia el sur, en busca del paso que conectara con el otro lado del mundo. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos, pero pronto las dificultades comenzaron a surgir, como es completamente normal. La tripulación, sin saber lo que les esperaba, empezaba a mostrar signos de ansiedad. A medida que la expedición avanzaba hacia el sur, el clima comenzó a volverse más duro. Las tormentas y las corrientes oceánicas complicaban mucho la navegación, pero Magallanes, con su vasta experiencia, mantenía el control de las naves y de sus hombres. Al llegar a las costas de la actual Argentina, se dice rápido, pero ir de España hacia Argentina en las condiciones en las que iban no era para nada fácil. El caso es que al llegar a las costas de Argentina, en una región inhóspita que llamaron Patagonia, el descontento de la tripulación alcanzó su punto crítico. Los meses de incertidumbre, las bajas temperaturas y la falta de provisiones generaron cierta desconfianza hacia Magallanes, como también es completamente normal. Temían que el plan fracasara y que perecerían en tierras desconocidas. En abril de 1520, 3 de las 5 naves se sublevaron, pero Magallanes, impecable en su liderazgo, no permitió que la rebelión destruyera la misión. Bien hecho. Con mano firme sofocó la revuelta, ejecutando a los líderes y perdonando a quienes volvieron a la obediencia. Esta acción, aunque drástica, permitió restablecer el orden y continuar con la travesía. Meses después, en octubre de 1520, meses después, chaval, qué locura, meses,
Tras un largo periodo de incertidumbre y navegación por las costas del sur de América, la expedición finalmente encontró lo que buscaba: un laberinto de canales que conectaban el Atlántico con el océano al otro lado del continente. Magallanes lo llamó el Estrecho de Todos los Santos, aunque hoy lo conocemos como el Estrecho de Magallanes. Durante semanas las naves atravesaron aquel estrecho, enfrentando condiciones extremas de frío, viento y corrientes. Las dificultades no eran solo naturales, sino también humanas. La tripulación, agotada y hambrienta, comenzaba a perder la esperanza. Para muchos aquel estrecho parecía no tener fin, pero Magallanes mantuvo el rumbo firme. El 28 de noviembre de 1520, la expedición salió del estrecho hacia un nuevo océano, y desconocido, claramente. Magallanes lo llamó Pacífico por sus tranquilas aguas. Pero tras los primeros días, el viaje sería uno de los más difíciles jamás registrados. Sin saberlo, habían entrado en un vasto desierto de agua, que se extendía hacia donde alcanzaba la vista. Solo ves agua, mires a donde mires. Yo me vuelvo loco. Durante más de 3 meses navegaron sin avistar tierra. Buah, chaval, qué barbaridad. Las provisiones se agotaron rápidamente y la tripulación, diezmada por el hambre y el escorbuto, enfermedad producida por la escasez o ausencia en la alimentación de vitamina C y caracterizada por hemorragias cutáneas y musculares, por una alteración especial de las encías y por fenómenos de debilidad general, comenzó a morir. El agua contaminada y la comida podrida no era suficiente para mantener con vida a los tripulantes, quienes poco a poco iban perdiendo la fuerza y la moral. Pero en marzo de 1521, la expedición llegó finalmente a las Islas Filipinas. Lo que debería haber sido un respiro tras meses de penurias, pronto se tornó en tragedia. Otra más. Magallanes, confiado en su poder y su misión evangelizadora, se involucró en un conflicto local entre tribus. El 27 de abril de 1521, en la isla de Mactán, fue asesinado por los guerreros del cacique Lapu-Lapu. Joder. La muerte de Magallanes dejó a la tripulación en un estado de caos y de incertidumbre. Sin su líder, la tripulación restante, mermada por el hambre, la enfermedad y la pérdida de compañeros, enfrentaba una difícil decisión. Con más de la mitad del viaje aún por delante, qué barbaridad. El liderazgo recaería en Juan Sebastián Elcano, un navegante español que hasta ese momento había jugado un papel secundario en la travesía. Estoy todo el rato moviendo la mano, todo el rato. Lo que pasa es que no lo veis, menos mal. Elcano asumió el mando con una determinación férrea. Decidió continuar hacia las Islas de las Especias, siguiendo el plan original de Magallanes. La decisión claramente fue riesgosa, pero Elcano entendió que regresar sin haber completado la misión sería tanto un fracaso personal como para España. Así que en noviembre de 1521, tras más de 2 años de navegación y aventuras épicas, la tripulación finalmente alcanzó su meta, las Islas Molucas, conocidas como las Islas de las Especias. Las naves restantes, especialmente la Victoria, cargaron grandes cantidades de clavo y otras especias, claramente, cumpliendo el objetivo comercial que había motivado la expedición en primer lugar. El logro era inmenso. Después de todas las penurias y las pérdidas de tantos hombres, la expedición había llegado al corazón del comercio de especias en el mundo. Sin embargo, el regreso a casa aún estaba lleno de peligros. Y es verdad, aún les queda la vuelta, tío. Aún les queda la vuelta, qué locura. Con solo una nave restante, la Victoria, y una tripulación reducida a 18 hombres, de 250 a 18 hombres, Elcano decidió regresar a España, navegando hacia el oeste, evitando cualquier tipo de confrontación con los portugueses, dado que los portugueses controlaban las rutas al este. Atravesaron el Océano Índico y luego rodearon el Cabo de Buena Esperanza, enfrentando tempestades y el agotamiento de las provisiones. Tras meses de incertidumbre, la tripulación de la Victoria llegó finalmente a Sanlúcar de Barrameda, el 8 de septiembre de 1522. De los más de 250 hombres que partieron el viaje, solo volvieron 18, entre ellos Juan Sebastián Elcano, quien fue recibido como un héroe. La hazaña era monumental, habían sido los primeros en dar la vuelta al mundo. Y se dice pronto, demostrando no solo la esfericidad de la Tierra, sino también que era posible conectarla a través de océanos. Es algo que a día de hoy damos por hecho, pero que antes claramente no se sabía.
Así que esto fue un gran avance. La hazaña de Magallanes y Elcano no solo fue una proeza náutica, sino también un cambio radical en la geopolítica, y claramente también de la economía mundial. El descubrimiento de nuevas rutas comerciales consolidó la influencia de España. También marcó el inicio de una globalización templana. También marcó el inicio de una globalización temprana. Ahora sí, donde los intercambios entre continentes comenzaba a moldear el futuro. Aunque Magallanes no vivió para ver el final de su sueño, su legado quedó inscrito en los libros de historia. Fue la primera vez que el humano comprendió en toda su magnitud las dimensiones del planeta. ¡Qué locura! El mundo, antes separados por océanos inmensos, se volvió de repente más pequeño, más accesible. Juan Sebastián Elcano, por su parte, fue recompensado por la corona española, otorgándosele un escudo de armas con la inscripción Primus circumdedisti me, el primero en circunnavegar. Sin embargo, su vida, al igual que la de muchos, estuvo marcada siempre por los riesgos y la incertidumbre del mar. Moriría unos años más tarde, en una nueva expedición, dejando un legado inseparable de la hazaña que había completado. La primera vuelta al mundo no solo fue una hazaña que cambió la comprensión geográfica del planeta, sino que también transformó la economía y las culturas globales. Las rutas abiertas por Magallanes y Elcano conectaron continentes, de una manera nunca antes vista, inaugurando una nueva era de comercio, intercambio cultural y exploración. El mundo se hizo más cercano gracias a aquellos primeros valientes, que, navegando en condiciones precarias, decidieron enfrentarse a lo desconocido. Magallanes y Elcano no solo inauguraron nuevas rutas, sino que inauguraron una nueva era para la humanidad, la era de la exploración global. La historia de la primera vuelta al mundo es una lección eterna sobre la ambición, el sacrificio y el descubrimiento, y sobre todo, es un recordatorio de que en los momentos más oscuros siempre habrá quien se atreva a desafiar lo desconocido y a escribir su propio nombre en los anales de la historia. A lo mejor, hacer historia en el mundo de a día de hoy es complicado, pero tú puedes hacer historia en mi canal dándole like, suscribiéndote y dejándome un comentario. Espero de que te haya encantado este documental, lo he disfrutado mucho, es una gran historia que tenía que contar 100%. Muchas gracias a los que me habéis estado recomendando temas para hacer documentales, os lo agradezco un montón. Y bueno, dicho esto, nos vemos la semana que viene. Un placer y hasta la próxima.